Un atento y cordial saludo, audiencia de Voz Andina Internacional. Damos comienzo aquí a un nuevo episodio del programa Diálogos Universitarios. Hoy tenemos la grata presencia aquí en nuestra cabina de Michel Levy, quien es el director, coordinador del Centro Andino de Investigaciones Internacionales y la integrante de este centro, Romina del Pozo. Bienvenidos, gracias por asistir a nuestra invitación. Se escenificó hace un tiempito el primer modelo OMC de la Organización Mundial de Comercio, aquí, lo cual constituye precisamente eso queremos que nos digan. Empecemos contigo, Michel. ¿Qué fue este modelo? ¿De dónde provino la iniciativa? ¿Cómo se plasmó? Etcétera. Sí, gracias, Ramiro. Sí, el modelo es parte de una cátedra, de la Cátedra OMC Ecuador, que tiene la Universidad Andina desde el año 2021. En realidad, el modelo fue una idea que tuvimos en la cátedra hace tiempo atrás y que queríamos plasmarla porque el modelo implica una participación activa de estudiantes y una práctica activa de los temas de la OMC. Entonces permite que los actores que van a participar en el modelo, los estudiantes, puedan simular cómo se desarrollan los debates, cómo se desarrollan los temas, cómo se plantean las relaciones en algunos mecanismos de la Organización Mundial del Comercio. En ese sentido, cuando nosotros planteamos el año pasado el plan de acción, tanto en temas de ejecución del proyecto y en temas de acciones precisas y también financieras, porque el proyecto tiene un presupuesto para el efecto, tuvimos un poco la idea de incluir esta idea del modelo. Tuvimos un poco la intención de incluir la idea del modelo porque consideramos que era una buena práctica que a la universidad le podría dar mucha visibilidad y a la OMC también le iba a dar mucha visibilidad. Entonces consideramos que había que aprender a hacer un modelo, había que buscar las formas para hacer el modelo, y eso es lo que hemos hecho en este primer ejercicio. Si nos amplías el objetivo en el sentido de ¿para qué sirve hacer un modelo? ¿Sirve para la institución o para quienes van a desarrollar o simular unas funcionalidades, en este caso de la OMC? Sirve para todos, es decir, los estudiantes ganan mucha experiencia porque tienen que investigar cómo funciona la OMC, tienen que investigar cuáles son las posiciones que van a defender de cada país que les corresponde. Eso seguramente va a explicar mejor Romina. Tienen que mirar un poco cómo funciona la estructura, ¿no? De nuestro lado institucional nosotros les damos todo el soporte para que ellos puedan, por decir así, entre comillas, jugar a la OMC, y les damos además no solo el soporte, les damos capacitación, les damos los espacios para hacerlo, les damos todo el background regulatorio, de reglas de juego del modelo, de reglas de juego de la Organización Mundial del Comercio, toda una serie de elementos, unos handbooks, unos manuales que les permite a ellos enterarse justamente los temas que se van a tratar. Respondemos un poco al día. Entonces es una relación ganar tanto para los estudiantes como para nosotros como institución, porque además esos estudiantes en el futuro van a ser nuestros estudiantes aquí en la Universidad Andina. Gracias, Michel. La información es que estudiantes de 14 universidades, 134 estudiantes participaron en este modelo Organización Mundial de Comercio. Sobre los hombros de Romina del Pozo estuvo básicamente ya el detalle, la estrategia, el conseguir precisamente estos números. ¿Cómo fue ese trabajo, Romina? Bueno, la verdad que obviamente hemos tenido el apoyo justo del área de relaciones públicas en torno a la estrategia de marketing digital. Esta fue una de las principales estrategias que utilizamos para lograr llegar a ese público, ¿no? Porque bueno, en sí aquí en Ecuador existe la práctica de las simulaciones académicas, y sobre todo era
son las prácticas de simulaciones académicas sobre debate y Naciones Unidas. Entonces, posicionar en ese imaginario de los estudiantes la idea de que también se puede simular lo que es la Organización Mundial del Comercio, la lógica de negociación, la lógica comercial, porque claro, sobre todo en Naciones Unidas es una lógica de discusión sobre las relaciones internacionales, diplomacia, política, etcétera, pero el lado comercial a veces está un poco supeditado a estos otros ámbitos, y el objetivo era presentarles también que existe esta organización que también cuenta con facilidades para que pueda ser simulada, y por lo tanto que el ámbito del comercio también puede ser fortalecido a través de estas actividades que son más innovadoras y creativas, porque a la final lo que invitan es a que el estudiante se empodere no solo sobre las temáticas, sino sobre la práctica de la negociación, que a futuro pueden ellos también como profesionales implementar. Entonces, justamente el posicionamiento de esa lógica en las redes sociales estuvo apoyada por relaciones públicas, el marketing digital. Justamente al respecto también recibí capacitaciones para el buen manejo de contenidos, etcétera. También cómo llegar con los discursos adecuados a la población objetivo, al grupo de universitarios que están en carreras de negocios internacionales, políticas, relaciones internacionales, también aquellos incluso involucrados en temas de derecho, que los chicos se den cuenta de que todas estas capacidades profesionales están involucradas en una negociación de índole comercial, como lo es la OMC. Apreciar estos modelos y el desarrollo de cada uno de los temas difíciles, por cierto, ¿no? Claro. Porque debe tener su grado de dificultad ya en la práctica, en la realidad, resolver sobre estas problemáticas del comercio mundial. Entiendo que ver esto aquí en el país es como estar viendo en la realidad. Claro, o sea, bueno, básicamente lo más parecido, digamos. Claro, la simulación lo que invita es justamente comprender no solo el tratamiento de los temas, o sea, no solo la investigación previa que deben hacer los estudiantes respecto a la posición que van a adoptar según el país que estén representando, porque bueno, básicamente la lógica de un modelo de simulación es que así como sucede en una instancia de la organización que se esté simulando, tenemos varios países participantes. Entonces los estudiantes escogen el país con el que quieren participar y sobre este país ellos investigan acerca de los temas que van a ser discutidos en la simulación. Entonces en este ejercicio previo, claro, los estudiantes investigan, etcétera, pero es justo en la práctica, en el momento del juego, como decía Michelle, la simulación viene a ser un espacio didáctico para que ellos se aprendan cómo funciona la negociación, que se dan cuenta de la realidad y el pragmatismo de las negociaciones cuando ya suceden y apegándose bastante a la experiencia real que sucede, que se plantea en la OMC en este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, un punto importante, no existe un manual de cómo negociar, o no existe tampoco un paso a paso de cuáles son los espacios que los negociadores van abordando en una conferencia ministerial, por ejemplo. O sea, hay retos. Hay retos, ¿no? Exacto. Y nosotros, ¿cuál es el know-how que nosotros hemos generado en esta ocasión? Es, de hecho, un manual de cómo negociar, porque justamente a través de las capacitaciones que de igual manera tuvimos para los estudiantes, en las cuales contamos con la participación de representantes de la OMC, negociadores ecuatorianos, etcétera. Justamente ahí la capacitación iba en torno a la pregunta: ¿cuál ha sido su experiencia en una negociación real de la OMC? Y claro, y por ejemplo, en la primera capacitación que tuvimos junto a Santiago Wills, esta capacitación fue muy importante y muy significativa en el sentido de que nos dio un insight de cómo funciona una conferencia ministerial, porque claro, él también nos decía, nosotros no tenemos un paso a paso para la conferencia ministerial, es como que llegan todos los representantes de los países miembros de la OMC y tenemos solo temas en la agenda.
Y claro, tú tienes los temas que se deben tratar en una hoja tan simple como esta, con unos 4 puntos, y sobre esos puntos tienen que empezar a negociar. Pero ¿quién empieza? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y justamente nosotros, un poco a través de la experiencia que nos contó Santiago, fue que hicimos el reglamento en el que nosotros planteamos una agenda para los estudiantes, no solo con los temas, pero con los momentos que tienen que ir revisando y poniendo en la práctica, en la simulación, para que se llegue a un resultado en la lógica de las negociaciones de la OMC. Entonces les planteamos momentos, les planteamos incluso mociones que deben utilizar para poder abrir estos momentos, y ese es un input muy importante, que justamente relacionado a la pregunta que le hacía a Michelle de cómo beneficia esto también a la universidad, y es que nosotros como Universidad Andina, a través del programa de la Cátedra de la Organización Mundial del Comercio, hemos desarrollado ese input, y es un input muy importante que incluso, o sea, nosotros tenemos ahí, por así decir, la propiedad intelectual sobre cómo hacer un modelo de la Organización Mundial del Comercio, y eso es un muy ilustrativo y muy claro lo que nos dices, Romina. ¿Este es el primer modelo OMC que se hace aquí en el Ecuador? Sí, es el primer modelo OMC. Además, debo decirte que hemos contado con el apoyo, el soporte muy, muy fuerte de nuestro rector, César Montaño Galarza, que creyó en el tema desde el comienzo, es decir, en este proyecto específico, no en la cátedra, sino ya en este desarrollo de este proceso de modelo. Hemos contado, como dijo Romina, con el apoyo del programa de la cátedras OMC de Ginebra, que es decir, ellos en mi última visita a Ginebra en junio, les comentamos que estábamos trabajando en este tema. Y ellos estuvieron siempre muy preocupados de que lo hagamos lo mejor posible, y nos facilitaron muchos temas. El director adjunto de la OMC participó también, ¿no? En la ceremonia inaugural, sí, la apertura del modelo, sí. El embajador Jean, sí. Él él nos tiene mucho aprecio, ¿no? Y él valora mucho estos temas. Entonces, lo que quería decirte es que en ese contexto, ellos, por ejemplo, hay un modelo internacional que lo tiene la Universidad de St. Gallen en Suiza, es el modelo OMC internacional, donde ellos convocan a estudiantes de todo el mundo y realizan el modelo. Nosotros nos reunimos con ellos previamente, tuvimos una reunión con ellos que la patrocinó la OMC, fue una reunión virtual, para intercambiar experiencias. Yo había tratado ya con ellos en Ginebra, y un poco les había comentado cuál era la lógica del modelo OMC Ecuador, ¿no? Que era un modelo mucho más complejo, ¿no? Entonces, cuando nosotros intercambiamos experiencias con ellos, se dieron cuenta de que nuestro modelo era extremadamente más complejo en la estructura, en los planteamientos, en toda la reglamentación, como lo dijo Romina, los reglamentos, en los manuales, en todo este know-how que hay que utilizar para que sea lo más parecido a la OMC. Entonces, paradójicamente, ellos al final de la reunión nos dijeron que si podríamos darles una asistencia técnica porque ellos quisieran mejorar su modelo internacional y tomar elementos de nuestro modelo Ecuador, que en ese momento todavía no había estado puesto en práctica, no había sido puesto en práctica, pero que en todo caso estaba planificado, ¿no? Tenía todos estos elementos. Michelle, después del periodo de desarrollo del modelo, al cierre se hicieron algunos reconocimientos, sobre todo a las mejores, no sé cómo decirles, posturas, avances, en fin. ¿Qué es lo que más te impresionó de la respuesta de la actividad de los estudiantes? La capacidad de simular, muy personal, de simular una situación real en la OMC. Yo he visto en la OMC en persona cómo funciona eso, es decir, he visto los debates y todo. Entonces, tengo una idea real de cómo eso funciona en la vida práctica. Pero un estudiante que no ha estado ahí lo logra reflejar en el Consejo Ministerial. La que ganó la representante de Francia, por ejemplo, la estudiante que ganó representaba, es decir, a Francia. Cómo planteaba las posturas, cómo negociaba, cómo manejaba la situación. Es impresionante, realmente es muy emocionante. Nosotros íbamos como... Inspirador. Nosotros íbamos como... entrábamos a hurtadillas a las salas de
reunión donde estaban participando, y para no hacerlo sentir, porque obviamente es un tema muy, muy serio, y mirábamos cómo cada estudiante desarrollaba, cómo jugaban, cómo negociaban. Se apersonaban de la posición, y tenía muy claro cómo hacerlo, ¿no? Cómo crear una alianza, cómo crear un consenso, cómo romper una... Muy interesante. Impresionante, ¿no? Impresionante. Tuvimos una simulación en inglés, sí. ¿no? Y a mí lo que más me impresionó es que la representante que hacía el rol del Reino Unido, ¿no? Incluso tomaba, así, cuando hablaba en inglés, tomaba el acento británico para hablar, ¿no? Y hablaba con el estilo británico muy, muy fuerte, muy marcado, ¿no? Para hacerse notar, ¿no? Y tomaba las posiciones de los ingleses, de los británicos, ¿no? Que era así, bueno, si ustedes quieren hacer esto, pues háganlo, pero a nosotros no nos parece que sea una buena idea. Era... Muy real, muy real, sí. ¿Y qué se va a hacer con todo lo trabajado en este modelo? Bueno, es decir, nosotros tenemos, como dijo Romina, know-how, saber hacer del modelo. La idea hay dos ideas en el camino. El segundo modelo MC, el próximo año, nacional. Y la idea sería, no sabemos cómo vamos a jugar eso. Yo quisiera que Romina tú lo cuentes un poco más, con más detalle. Si vamos a sumar el modelo, porque tenemos la propuesta, hemos trabajado también con las cátedras OMC de la región de América Latina, ¿no? Nuestras cátedras hermanas, y ya les hemos planteado la idea, ¿no? Tuvimos en este modelo una observadora que vino de Chile para replicar el modelo en Chile, ¿no? El modelo OMC. Ahora, entonces, nuestra idea, yo tuve una reunión con las cabezas de las cátedras OMC de los otros países, de Colombia, de Chile, de Argentina, de Perú, de Costa Rica, para decirles, tenemos este proyecto, esta estructura, ¿cómo la proyectamos regionalmente? Entonces, tanto Costa Rica, Colombia, Perú y Chile están interesados en hacer un modelo regional, que sea la sede aquí en Quito, en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede de Ecuador. Entonces nosotros tenemos que ver ahora, tenemos que plantear a la OMC, al programa de cátedras de la Organización Mundial del Comercio, cómo vamos a manejar el modelo nacional, vincularlo con este modelo regional en el cual vendrían estudiantes de las universidades de la región, es decir, de las que te digo, de Costa Rica, Colombia, Perú y Chile, a participar aquí. Tal vez tú... Romina, ya estás trabajando en la próxima emisión del modelo, entonces, ¿va a ser anual? Justamente, o sea, tenemos nosotros planificado que sea anual. Sin embargo, ahorita tenemos esta propuesta abierta y, o sea, la idea en principio es que de igual manera tengamos el siguiente modelo en el mes de octubre de 2025, pero en esta edición contemos con una delegación por país, justamente, o sea, por cada una de las cátedras, porque de igual manera las cátedras a las que hacemos referencia de Colombia, Perú, Costa Rica, etcétera, están ubicadas o tienen sede de igual manera en universidades, en casas de estudio. Entonces, lo que ahorita estamos más o menos planificando es que ellos hagan una simulación interna en sus casas de estudio para que de allí salga como que, por así decir, el equipo conformado por los estudiantes destacados, y esa delegación de 5 a 10 personas vengan acá a Ecuador y compitan en el modelo ya regional que tendría la sede aquí en Quito. De igual manera, en este modelo también contaremos con la participación de estudiantes ecuatorianos que quieran participar, pero claro, aquí la suma o el punto que aumenta la importancia es que vamos a tener participantes igual extranjeros. Entonces, igual ahí lo interesante sería ver cómo, bajo el background que tienen estos estudiantes que vienen de otros contextos, de otras condiciones, cómo ellos también se aproximan a la representación de posiciones, ¿no? Estatales con respecto a temáticas comerciales. Porque justo como dice Michelle, la cuestión es que por lo menos nuestros estudiantes ecuatorianos tienen esa capacidad y esa habilidad diplomática que les permite apersonarse y meterse en el papel. O sea, durante todas las sesiones, que cabe añadir, estas sesiones que se llevaron a cabo durante los 4 días de jornadas del modelo, eran sesiones lideradas por los estudiantes
y en los que los estudiantes eran los protagonistas y los participantes principales. No había una dirección constante ahí de parte de nosotros, sino que estaban solos. Y en esa autonomía e independencia demostraron mantener una seriedad y un compromiso muy importante con la simulación y con ese apersonarse, ¿no? de la representación que estaban haciendo en la simulación. Qué bien que esta idea, esta iniciativa, este trabajo ya se internacionalice inicialmente regionalmente, ¿no? Qué bueno. Ahora, hay otros organismos mundiales, de alcance mundial, que hacen estas simulaciones, por lo menos la ONU suele hacer, ¿no? Sí, aquí y tiene ya varias ediciones, no sé si conoces de otras. Sí, justamente eso es lo que nos había inspirado un poco. Conocíamos los modelos de Naciones Unidas que se habían dado en otras universidades, que ya tienen una larga trayectoria en el país de ejercicios de Naciones Unidas. Algunos intentos de tal vez crear o vincular a otros organismos internacionales, ¿no? Sabemos que la ESPE, la Universidad de las Fuerzas Armadas, había tratado en un momento de hacer un modelo de Naciones Unidas y también crear o vincular con un modelo MC, ¿no? Más limitado, más pequeño, que jugaron un poco en ese rol. Pero, claro, esta idea de potenciar a los estudiantes la práctica del debate, de la investigación, de generar equipos que permitan justamente proyectar cómo funcionan las estructuras internacionales ya en el día a día, es un ejercicio que ha comenzado con las Naciones Unidas y ahora nosotros le damos otra lógica, que es la lógica del comercio internacional. No es lo mismo negociar temas de derechos humanos en las Naciones Unidas, la lógica de negociación de eso, de esos temas de derechos humanos o de temas de desarmamento, por ejemplo, que negociar temas comerciales. Nosotros tenemos el espacio aquí en la radio, conversaciones con negociadores comerciales, ¿Cómo no? en el cual, por ejemplo, vienen los negociadores y nos cuentan historias de cómo se han dado las negociaciones. Y como dijo Romina también, cuando tenemos las capacitaciones con personajes de la Organización Mundial de Comercio, negociadores nacionales, embajadores, ex embajadores, que empiezan a hilar fino en cómo se desarrollan los debates y la construcción de los consensos en cada uno de los comités, o en cada uno de los consejos, o en cada uno o en la conferencia ministerial, es una lógica diferente. La lógica de comercio es una lógica diferente a la lógica de la política exterior. Romina, de los estudiantes que participaron, ¿cómo fue el escogitamiento? Porque aparte de tener buenas notas en exámenes, en trabajos, debe haber una expresividad, ¿no? Un comportamiento colectivo para exponer argumentos, etcétera. Claro, o sea, bueno, partamos por el hecho de que al ser una convocatoria abierta, más que todo lo que llevó a que los estudiantes se inscriban era su propio interés y pasión por el tema. Entonces, muy más importante. Bien, y claro, y desde ese punto ya nos planteamos frente a un grupo estudiantil que esté interesado y que por ende, cuando hay interés y se les provee de los recursos y herramientas necesarias, lo van a saber aprovechar. Y justamente eso fue lo que nosotros notamos en el modelo, ¿no? Un aprovechamiento de los recursos, como ya mencionamos, las capacitaciones, las mismas reuniones que se mantuvieron a lo largo de todo el proceso de preparación, porque eso también no es como que los estudiantes se inscribieron a una semana del modelo. Ellos se inscribieron con 2 meses de antelación, ya que los 2 meses previos al modelo estaban enteramente dedicados a la preparación de los estudiantes, tanto a nivel de la investigación que tenían que hacer, como también de las capacidades que debían poner a prueba, ¿no? en este juego / competencia, porque como también mencionó anteriormente, hubieron premiaciones, y justamente las premiaciones lo que premiaban, valga la redundancia, eran, por un lado, capacidades orales, capacidades de negociación, pero sobre todo la capacidad de representación.
Entonces los estudiantes que recibieron los premios a la mejor representación justamente eran los estudiantes que habían cumplido con una gran participación en torno a los escritos que desarrollaron, porque eso también, o sea, dentro de un modelo de simulación no solamente abordamos las capacidades blandas como lo son la oralidad, las capacidades de expresión, de negociación, sino también habilidades de escritura, de redacción, etcétera, que suman para no solamente para su enfoque profesional, sino también para su enfoque académico, ¿no? Y como estudiantes universitarios les aporta a que sigan poniendo en práctica y fortaleciendo estas habilidades. Entonces, justamente al darles estas capacitaciones abordábamos estos aspectos también para que ellos puedan aprovechar al máximo el espacio. Muy bien, vamos concluyendo ya. Estimado Michel, hay puertas abiertas para que otros centros educativos superiores del país participen en las próximas emisiones del modelo OMC. Claro, nosotros desde ya les convocamos para que se preparen. Yo debo decirte, Ramiro, que a través del programa de cátedras de la Organización Mundial del Comercio, la universidad no ha escatimado un solo medio para que el modelo sea un éxito. Y eso, el reconocimiento que le damos a nuestro rector, presidente del Centro de Estudios Internacionales, a todo el equipo de la universidad, Relaciones Públicas, a todos los equipos, a los profesores de la universidad que participaron en el modelo, miembros de la cátedra OMC, que nos ayudaron a que el modelo justamente sea un éxito, es decir, que pusieron su aporte de tiempo y de conocimiento. Muy importante, es decir, es todo un trabajo que implica movilizar a una serie de recursos humanos, una serie de recursos financieros, en los que, como te digo, y reitero, la universidad no ha escatimado nada al respecto, para que sea lo mejor, lo más parecido, desde los cartelitos, desde la forma de los carteles, los martillos para iniciar, como es el OMC, como es la negociación real, con los martillos, los carteles, con las formas, con el know-how, la producción de los reglamentos, de los manuales, de todos los elementos. Es decir, la universidad realmente ha buscado que sea un producto bien terminado, un proyecto muy bien estructurado, y que ahora les invitamos a los representantes de otras universidades a que vengan, que participen con nosotros, que sigamos adelante en este proyecto que nos ha traído muchas satisfacciones. Con esta invitación cerramos, agradeciéndoles por la concurrencia acá a este programa. Han estado aquí en la cabina de Voz Andina Internacional Michel Levy, quien es el director del Centro Andino de Estudios Internacionales y coordinador general de la cátedra OMC. El profesor titular de la cátedra. Profesor titular de la cátedra, y Romina del Pozo, sí, asistente técnica e impulsadora de todas estas ideas. Será hasta una próxima oportunidad. Sí. Y agradecemos también a todos ustedes, audiencia de Voz Andina Internacional, por acompañarnos siempre a través de nuestra programación. Hasta pronto.